¿Cómo vas, Basti? Hola amor, ¿cómo estás? Todo bien, una linda mañana. Sí, una linda tarde. ¿Y ese mandala, estás en el mismo lugar que el otro día? No, me cogí el coche y me vine al Cortijo, en Almería, que es un lugar donde damos los cursos muchas veces. Y Juan tiene aquí un cortijo que heredó de su abuelo desde hace muchos años y tiene muchas tierras y tiene dos salas de meditación y ahora está abriendo para crear una comunidad donde la gente pueda participar, pues básicamente o alquilando tierra o comprando, o básicamente una comunidad donde se trabaja la tierra, donde se van a hacer casas que están independientes del agua y del suministro del gobierno. Y bueno, pues es ese sueño que tenemos todos de alguna manera, ¿no? De, y bueno, lo están haciendo despacito porque ahora estamos todavía confinados, pero ahí van, sí. Y entonces Mudito, cuando volvimos de Cuba, como no se podía ir a Canarias, a su pueblo, se vino aquí. Y yo, como vivo a 3 horas de aquí, pues me fui a casa y nos reunimos para dar un curso online de parejas. Yo me cogí el coche y con todo, digo, me pararán, no me pararán, querido universo. Y bueno, no me pararon. Además, bueno, también tengo permiso de trabajo porque estoy pagando un montón de impuestos. Entonces, yo he dicho, yo me voy a hacer el curso. Y me vine. Y ahora estoy aquí. Estamos compartiendo con gente. Todos los días meditamos. Cada uno da un curso un día. Yo un día hago tantra, Mudito hace arun, otro día alguien hace yoga, otro día... Y lo bonito es que no tiene ninguna corriente específica de nada, ¿sí? Nadie es el gurú, vamos a decir. Todo el mundo participa y es muy bonito, la verdad, está muy bien. Estaremos aquí un ratito más y la idea es de empezar a crear un espacio aquí. Mm. Qué bueno. Ya que estamos hablando de comunidades, se me vienen un montón de recuerdos de preguntas que te hice a lo largo del tiempo con respecto al tema comunitario y convivencias y jerarquías y conflictos entre las personas Sí, y si ya tiene que haber un líder o no y cuál es su rol. Y, y bueno, me acuerdo que me mencionaste en una ocasión de que en algunas experiencias que tuviste, o por ejemplo cuando estabas en la comuna con Hoyo, el rol de ese líder era como solamente traer conciencia, ¿no? Y yo muchas veces te preguntaba sobre los conflictos más mundanos, más cotidianos, los típicos juegos de poder y todas esas cosas que, claro, es maravilloso cuando no pasa nada de todo eso, pero siempre pareciera como que al final es una cuestión de tiempo en el que termine pasando, ¿no? ¿Cuál no, es tu no. experiencia en comunidades en las que estuviste? Bueno, es que asumir que eso no va a pasar, eso es un error de inmadurez. Eso tiene que pasar, va a pasar, porque la humanidad es así. El embudo entre el tercer chakra y el cuarto es muy estrecho. Entre el yo y el todo es un embudito por el cual el poder del individuo, que además ahora en los humanos está muy, vamos a decir, no me gusta la palabra enfermo, pero realmente es nuestro cometido en este momento. Eso va a suceder. De hecho, yo creo que todo este trabajo que hemos estado haciendo durante los años en Osho, desde Osho, pero también, por ejemplo, en España o vosotros ahí, hay mucha gente que ha estado trabajando, mirándose sus historias de codependencia, sus historias con sus papás. Ha habido un crecimiento de la humanidad que yo creo que es absolutamente necesario para poder luego vivir en comunidad. La sexualidad, cómo se aborda, cómo se vive, con qué conciencia, eh, lo que sucede a nivel sexual, con la sexualidad, con las emociones, todas esas cosas
hay que ponerlas sobre la mesa constantemente. Eso no es imposible decir que eso no va a Sí. pasar. Va a pasar, claro que va a pasar. Pero claro, tiene que haber una disponibilidad del individuo, ¿no?, a sentir el dolor que el ego produce cuando se tiene que rendir, ¿no? Porque al fin y al cabo en una disputa siempre hay un punto donde puede haber una rendición, donde nadie tiene que tener razón, pero sí que encontramos un punto de rendición o un punto de, ostras, me duele horripilantemente, me voy a meter en el epicentro de ese dolor y me voy a rendir al dolor que ahora mismo me está aconteciendo, y de ahí sí algo saldrá que será la verdad. Entonces, la verdad consiste en bajar de pensar a sentir, en bajar de querer tener razón a amar, ¿no? Entonces eso es un camino, pero ese camino es cotidiano, no es algo que se acabe y luego empezamos a ser todos felices, no. No, Claro, porque cuando no entramos en esa rendición, estamos en las estrategias, en la coraza, y bueno, ahora que mencionaste todo el tema de codependencia, y creo que también estamos en un momento en el cual las relaciones, los vínculos, la gente se está planteando eh, el matrimonio, la monogamia, pero tampoco tenemos mucha idea de cómo estar en la poligamia, y queremos seguir teniendo reglas para todo, ¿no? Y me gustaría que expliques un poco lo de la codependencia, porque creo que es muy importante para la gente que va a ver este video. ¿Puede ser? sí, claro, claro. De hecho, me apasiona mucho hablar de esto porque siento que es como el camino hacia el cual tenemos que ir todos para no buscar reglas que nos den seguridad, que si la poligamia, que si la monogamia, que si la... Esas son reglas que la mente busca para protegerse de estar en el presente y sentir que no hay ninguna seguridad, que el río va cambiando constantemente. Entonces, el trabajo de codependencia me parece exquisito, igual que muchos otros trabajos que hay ahora mismo, pero la codependencia me parece exquisito como un abordaje como previo para poder nombrar las cosas que te pasan, ¿sí? Porque Sí. hablamos de la herida, de las heridas principales en el humano, que son las que se tocan en las relaciones y que son tan dolorosas que ahí nos cerramos y nos ponemos a luchar, ¿no? Entonces, fíjate, la herida básica del ser humano es: yo, tal y como soy, no soy perfecto y digno de ser amado, ¿vale? Esa es la herida fundamental, la herida madre, ¿vale? Entonces, a partir de esa herida, estamos constantemente en contra de nosotros mismos, pero lo escondemos con un montón de compensaciones, ¿vale? O bien estudiando mucho, o bien teniendo mucho dinero, o bien, bueno, las compensaciones de la humanidad. Pero en realidad estamos constantemente tapando esa herida básica, que duele muchísimo. A partir de esa herida básica, en las relaciones, sí, que esa herida básica viene con la vergüenza, viene con la falta de autoestima. La vergüenza es otra cosa horripilante, pero que tiene que ver con la misma herida básica. Y luego en las relaciones hay dos heridas fundamentales, que es: me invaden, ¿sí? Y yo o no me amo lo suficiente, o no tengo la fuerza, o no puedo parar la invasión, ¿sí? O me abandonan, ¿vale? O las dos cosas, ¿sí? Sí. Muchas veces nos dejamos invadir por el miedo a que nos abandonen, ¿vale? Entonces, esos son dos movimientos básicos que suceden en el crecimiento de cualquiera de nosotros. Nuestros padres, inconscientemente, naturalmente, nos hicieron las dos cosas: nos invadieron y nos abandonaron en muchos momentos, que a lo mejor pueden ser pequeños abandonos o grandes abandonos que se mueren, ¿sí? O que se separan o lo que sea. Entonces, esas dos heridas están ahí, y cuando nos vamos a relacionar, nos empezamos a relacionar muy superficialmente. No vaya a ser, ¿sí?, que en una intimidad muy grande en la que yo empiece a rendirme a nuestro amor, tú me invadas,
¿sí? Y yo no me pueda proteger de esa invasión o tú me abandones. Eso es así en muy resumidas cuentas. Cuando empezamos a conectar con Es nosotros, curioso porque, no, es interesante porque muchas veces la gente se acerca al Tantra para tener experiencias místicas o potenciar su ser un gran amante sexual y los mandás a llorar y golpear un almohadón y sacar la rabia, las emociones, y mucha gente lo atraviesa y entiende el valor y la conexión que eso tiene con la creatividad y la sexualidad y los vínculos. Y bueno, hay gente que se traba y dice, no, esto que es una locura, que esta gente acá llorando, golpeando almohadones, pero es súper importante. Yo creo que sobre todo todo esto surgió como un encuentro entre Oriente y Occidente cuando los maestros de Tantra recibieron a los occidentales y se dieron cuenta de que en realidad no eran adultos, sino niños en cuerpo de adultos, ¿no? bueno, vamos a aclarar una cosa. No había maestros tántricos en India recibiendo a sus alumnos. Había un maestro que hacía eso, que era Osho. En esa época ya no había maestros tántricos, ya desde Claro. Avinaya Gupta y desde Goraknath, que hace miles de años ya no había maestros tántricos. No sé, habría alguna línea de tantra yoga, pero lo que es maestro tántrico a este nivel no había. Entonces, esto obviamente le pasó a Osho. A partir de desenterrar el Vijayam Bhairav Tantra, que casi lo matan por eso, un señor lo apuñala por sacar la palabra sexo en el mundo de la espiritualidad, pero a partir de ahí sí sucedió y se utilizaron un montón de terapias, sí, para precisamente, o sea, incluidas en el camino tántrico, terapias occidentales para precisamente empezar a mirar nuestra naturaleza, desde el psicoanálisis de Freud hasta después lo que yo considero el padre del tantra occidental, que fue Alexander Lowen y Wilhelm Reich con la bioenergética, ¿sí? Porque ellos hablan a nivel de energía, hablan que el cuerpo es una estructura energética que tiene una memoria muscular donde se guardan todos estos dolores y básicamente la herida de falta de amor propio, ¿sí? Y claro, ten en cuenta que cuando uno nace es un campo de conciencia eterno, ¿vale? Cuando empieza a haber incomodidades y dolores, ese mismo campo de conciencia que se cree uno, no sabe que hay papá, mamá y tal, ese campo de conciencia que es uno, ¿sí? Se cree que él mismo está haciendo algo para generar esa incomodidad, ¿sí? Entonces se empieza a separar de sí mismo, ¿sí? Se empieza a negar a sí mismo, porque como no hay nadie más ni nada más, ¿quién genera esa incomodidad? ¿Sí? Y ese es el principio del individuo, de la conciencia individual. Ah, es que yo soy yo y mamá es mamá y papá es papá, ¿no? Entonces, claro, todo eso es una evolución muy lenta del desarrollo de nuestra individualidad. Entonces, claro, empezar a mirar eso, que luego es muy sencillo, es tan sencillo como que tú me dices algo, a mí me toca, ¿sí? Y en vez de apuntar mi flecha hacia ti, yo me paro con mi conciencia, entro dentro de mi cuerpo, digo, uy, aquí duele, ¿sí? Me meto dentro y a lo mejor ese dolor se libera en un llanto o se libera en un, ¡hey! Para, ¿sí? Me estás invadiendo. Pero claro, antes de que Sí. pase eso, se libera la mente y empieza, porque tú, porque tal, porque yo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y, no sé, y entonces no te dejas sentir lo que realmente podrían ser 5 minutos de interiorización y de dejarte caer para sentir ese dolor, ¿sí? Y ver cómo esa energía se quiere liberar dentro de ti y cuál es su verdad, ¿sí? Por ejemplo, con la herida de invasión, lo que hay que sacar es el fuego, ¿vale? Y es decir, perdona, estás invadiendo mi libertad y aquí está mi límite. Si no te importa, este es mi límite, ¿vale? Y si te importa también, ¿vale? Para eso se necesita fuego y para ese fuego se necesita amor propio,
¿vale? Para cuando alguien o algo te abandona en la vida, ¿sí? Lo que se necesita es poder dejarse caer en el dolor a la muerte. Ahí, si tú me abandonas, yo no te puedo perseguir para obligarte a que no me abandones, ¿sí? Ahí me tengo que parar y quedarme. Es un movimiento interno, ¿sí? De soltar, de tristeza. Y ahí también entrar ahí para mucha gente es muy difícil, se enfadan y tal, cuando en realidad el movimiento es el opuesto, es dejarte caer. Claro, todo esto, vivir en una comunidad, por ejemplo, como vivíamos en Puna, como también nos pasó en Morjim, lo que pasa es que eso fue como demasiado para mí, eso me sobrepasé de pensar que yo iba a poder con todo eso, y entonces se formaron pequeños núcleos. Cuando se forman pequeños núcleos, ¿sí? Políticos, vamos a decir, porque era política lo que había ahí, ¿sí? Entonces el ego se refuerza en vez de doblegarse, o sea, rendirse y decir, yo soy parte de esta comunidad, yo voy a sacar la verdad aquí, aunque nos desgarremos, bueno, bastante nos desgarramos a muchos niveles. Pero sí, y claro, eso requiere de una búsqueda. Es que eso es religioso, pero no una religión o una corriente o un tal, no, 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 es el ser humano religiosamente diciendo yo vivo la verdad, con todos, me da igual si son blancos, negros, del Kundalini Yoga, del Osho, cristianos o fulanos. Yo estoy aquí sintiendo y dispuesto a abrirme en canal. Y claro, yo creo que ahora hay mucha más gente preparada. ¿Tú qué crees? Sí, creo también, bueno, no es que crea o descrea, ¿no? Me parece maravilloso. Claro, no es una Eh, creencia. me, me quedé pensando en la experiencia en Morshim, ¿no? Lo rico que fue estar ahí 60 personas, casi 3 meses en comunidad, y me surgió preguntarte si volverías a hacer algo así o participar de algo así. Sí, naturalmente que participaría de algo así, pero no como figura principal, no como que yo sostengo a todo el mundo, ¿sabes? Que en ese momento, bueno, fue así y de hecho no era la idea, porque la idea es que éramos varios para sostener, pero creo que fue el principio. De hecho, empezamos, no sé si te acuerdas, en un eclipse que se llamaba el oscurecimiento de la luz y, y a todo el mundo le pasó algo, hasta la gente que tenía que sostener ese espacio conmigo, ¿sí? Pues a uno se le fue la novia con su mejor amigo, al otro le pasó no sé qué, al otro le pasó no sé cuántos, y era la gente que también tenía que sostener conmigo y a todos la vida les dio unos palos impresionantes y llegó un momento en que yo me encontré con mi propia estructura de ego, que es yo tengo que sostener todo esto yo sola, ¿sí? Y yo soy la salvadora del mundo y yo no soy la salvadora de nadie. Yo lo único que puedo hacer es reflejar la verdad, ¿sí? Pero no tengo que sostener. Yo me acuerdo cuando vino Alberto a decirme, va a haber una, ¿cómo dijo? Va a haber un motín, como si yo fuera el jefe del Estado, ¿sabes? Se recreó una jerarquía, ¿no? En la cual había un cabecilla que era yo, ¿no? Se recreó una cabecilla. Los de una región de España echaron la culpa a los otros que los dejaban de lado. Bueno, ahí pasó, es como que recreamos la humanidad en chiquitito, con todos Sí. los egos, con todos los egos. Fue muy interesante en realidad. Y, y a partir de ahí, yo, naturalmente que yo apuesto, ya es que no apueste por la comunidad, es que la humanidad tiene que crecer, o sea, como sociedad, o no, o se deshace. Para mí el enfoque está en el amor.
no en el amor romántico, en el amor por la tierra, en el amor por un bien común, en el amor por la existencia, por la fuerza que late en mi corazón y el reconocimiento de que esa fuerza está en mí y está en ti, ahora mismo, ¿sí? Sí, Envuelta en otro paquete, y eso no puede ser un concepto mental, como se convirtió el cristianismo, que dijo Dios es amor y ama al prójimo como te amas a ti mismo. Pues es que ni te amas a ti mismo, porque las religiones cortaron de tajo eso, ¿sí? Cortaron de tajo la comunicación del ser humano con su propia divinidad, ¿sí? Y eso yo creo que es el cisma, en realidad. Luego tú puedes vivir en una pequeña familia, en una comunidad o como te dé la gana, pero esa herida, sí, por lo menos tomar conciencia de ella, ¿no? ¿y qué es el amor romántico? ¿Qué es el amor romántico? Mira, Sí. yo siempre le digo a las chicas, a las mujeres, que el amor romántico es la pornografía femenina. Así como, sí, sí, así como, porque el amor romántico es no estar aquí y ahora, es tener una idea, una ilusión, ¿sí? Que naturalmente que es un atisbo de lo que realmente sucede entre un hombre y una mujer cuando se encuentran en presencia y se abren de tal manera que la energía encuentra un círculo, ¿sí? Natural entre ellos y desaparecen los egos. Claro que eso sucede, o sea, es un atisbo, es un anhelo de eso, ¿vale? Pero que luego se disfrace del príncipe azul, de cómo tiene que ser el hombre, de cómo tiene que ser la mujer, de que siempre hay violinitos, pues no, la verdad es que para que acontezca esa fusión y ese circular de energía entre un hombre y una mujer, tiene que haber mucha mirada interna, mucho despojarse del ego, mucho camino individual y conjunto, ¿no? Mm. Claro. Y me contás qué talleres online estuviste dando últimamente y cuál fue tu experiencia con este formato virtual o cómo está la gente ahora con el confinamiento, qué estuviste dando. Bueno, hicimos Mudito y yo un curso de parejas, que de hecho Sí, lo vamos a sacar una vez al mes porque es un recorrido que ha sido muy bonito, ha sido muy útil para todo el mundo. Las parejas lo han agradecido mucho porque no tenían que irse y hacer el curso en una sala con otra gente, sino que lo podían hacer en su casa, en su dormitorio o en su espacio. sí. Entonces, sí, nos conectamos 2 horas y media cada día y fue muy nuevo porque normalmente yo doy clase y estoy mirando a mis alumnos, ¿vale? Pero de esta manera hicimos él y yo los ejercicios y nos encontramos él y yo con todo. O sea, nos hicimos de espejo el uno al otro. Entonces pasamos por ciertas cosas al mismo tiempo que fueron pasando ellos, ¿sí? Y entonces muy vivo, la verdad, y muy rico. Ahora que lo he hecho, me doy cuenta que tuvimos mucho coraje de hacerlo, porque claro, no, se nos despertaban muchas cosas y no las podíamos ocultar, porque lo que estamos mostrando es la verdad, no un paripé en una película, no somos actores. Y entonces pues fuimos sacando las cositas y para ellos fue muy, muy rico también y bueno, ahí está. Hmm. Porque en un formato convencional ustedes hubiesen estado los dos de cara al público o a la gente, y en este caso ustedes lo hicieron haciendo el trabajo entre ustedes, frente a frente entre ustedes. Claro, Sí, muy sí, rico. sí, muy rico. Hmm. Los íbamos guiando meditaciones para ellos, o sea, los íbamos guiando, hablando al mismo tiempo que nosotros lo íbamos haciendo. Entonces, íbamos hablando de lo que iba aconteciendo en el momento, ¿sí? Sí, Sí, y entonces sí, fue rico, sí. Mm. bueno.
me encanta Sí, ahora voy a hacer un curso de mujer. todo lo que estás viviendo, todo lo que estás haciendo ahora. Con las Sí. mujeres, ¿qué están haciendo? Pues ahora voy a hacer un curso de mujeres la semana que viene, de 4 días online también. Y sí, es un nuevo experimento. Lo bonito es que podemos llegar a personas que están en Sudamérica, que tenían muchas ganas de venir y que no pueden venir. También es un formato que yo doy o sea, damos unas herramientas y luego la gente tiene que hacerlas consigo mismo, porque claro, si no, no tiene sentido. Y ahí es donde veo que hay muchas personas que están totalmente por la labor. Se ponen, lo hacen, meditan. Sí, yo creo que es el gran momento del Tantra ahora. Y de hecho está profetizado en una de las escrituras muy antiguas de la India. No conozco muy bien del tema, pero están como las yugas, que son como las grandes eras, las grandes épocas o ciclos astrológicos, y dicen que en esta época, en uno de los diálogos de Shiva con no sé quién, le dice que en esta época, en Kali Yuga, que es la que estamos nosotros, que es la que está todos patas para arriba, lo único que va a funcionar, lo único que va a servir es el Tantra. No sé si la tenés, la viste o no sé si... No, hay un discurso de Osho donde él habla de eso, que es el momento del Ajá, Tantra, porque es sí, el momento de que el ser humano deje de dividir la parte de abajo de su cuerpo de la parte de arriba, que deje de separar a Dios de la tierra y que deje de separar a la naturaleza de Dios y que se dé cuenta que Dios habita dentro de él, que no necesita intermediarios y que eso es lo único que va a crear el espacio y la vibración de amor para que podamos cumplir con nuestro cometido, que es precisamente ser conscientes y celebrar la existencia. claro. Sí. Y por qué crees que Osho tenía un amor tan especial y particular por el Zen? ¿Por qué? Por el Zen, por la filosofía Zen. Bueno, Osho tenía un amor particular por todos los caminos que conducían a la verdad. Sí, No era que tuviera un amor particular por el zen, él tenía un amor por el zen, por el sufismo, hasta por el cristianismo. Tiene este libro de la semilla de mostaza. sí, Eh, Él tenía un amor por la verdad y se deslomó por encontrar y por darnos todas las posibles técnicas, caminos, devices para que nos despertáramos, para que nos diéramos cuenta, ¿sí? Hasta la de la comunidad, que es mirarse al espejo. Ahí en la comunidad se creó tanto amor que yo, además de mi familia física, que ya no me queda mucha gente, eh, ahora en estos últimos tiempos todavía nuestros amigos, que ahí es que nos rozamos, nos abrimos, pues cuando se muere alguien o cuando alguien necesita dinero o cuando alguien se pone enfermo, todos estamos ahí y no tenemos ninguna obligación, ¿sí? Es, oye, que fulanito le pasa esto y de repente, ¡wow! ¿Sí? Y lo veo como sucede naturalmente. No hace falta una seguridad social, no hace falta que te sientas obligado porque es tu primo hermano, no. La gente, ¡pum! Y también nos dejó un gran amor los unos por los otros en la comunidad, que también hay muchas peleas, o ha habido muchas peleas, pero aún así, dentro de las peleas, es como que se puede reconocer que es mi ego contra el tuyo, ¿vale? Pero debajo de eso hay un qué amor, lindo. sí. Sí. Mucha gente ahora con esto del confinamiento y lo que está pasando en las ciudades, se está replanteando mucho el tema de irse a la naturaleza y vivir en comunidad. Me está pasando que mucha gente conocida, muchos amigos que en algún momento como que se burlaban un poco, se reían de mí, de haber hecho esto, ¿no? Ahora me están confesando que, guau, qué bien la hiciste, ¿no? Como que Muy bien lo es hiciste. una forma que mucha gente se lo está planteando en serio ahora. Y es gente que ni siquiera tiene que ver nada con la espiritualidad, entre comillas, ¿no?
tienen trabajos normales y nunca hicieron nada de yoga ni de reiki. Son amigos que tengo de hace muchos años, pero que y siempre vieron como de reojo todo esto y creo que hay un gran salto cuántico que lo estoy notando en mis redes sociales, sobre todo, en los que, bueno, con algunos proyectos nuevos que tengo en las redes sociales, a partir de que me animé a dar charlas de Tantra en teatros el año pasado, y se generó todo un nuevo público que es gente, eh, por hacer una comparación, ¿viste la película El Club de la Pelea? Que de repente reclutan a la gente normal, al que limpia el baño, al que atiende un banco, no a nosotros que nos creemos re espirituales porque damos clases de yoga o de tal, ¿no? Como que todo el mundo está queriendo esto porque le falló, ya le falló el gimnasio, no le sirve ya la pastillita del psiquiatra, no le sirve ni un partido político ni el otro, ¿no? Es como que está en ebullición. Y siento que sí, es el momento del Tantra porque la gente está cansada de las grietas, de las divisiones de estás de un lado, de un bando o del otro, tenés que creer en uno o en otro, Bueno, ¿no? Eso me parece que es como lo más rico del Tantra, que no toma posturas políticas en ese sentido. Te no, invita a ser vos mismo. es que el tantra es simplemente una mirada a ti mismo como humano, es el fenómeno de existir en un cuerpo y en una psique humana. Vamos a mirarlo, no vamos a dirigirlo, a poner dogmas, a tal, no, vamos a mirarlo. Y eso, ahí da igual que seas de donde seas. De hecho, no hace falta que seas de nada. Yo hace mucho que trabajo con personas que no vienen del mundo de ningún rollo espiritual, también los hay, pero hay gente de todo tipo. Es gente que está interesada en mirarse. Pero ahora también encima lo que está pasando es que la gente se está dando cuenta que su primer chakra está amenazado. O sea, que es que si tú estás en una ciudad y no puedes trabajar y no puedes ir, sí, te vas a morir de hambre. Es como que la tierra nos lo da todo. Es que si tú no puedes coger un tomate o de estar, no sé, cuidar tu propio huerto, si tú, entonces eres como un niño pequeño que mamá te está dando de comer. Si el supermercado está vacío, si no puedes trabajar, ¿dónde? ¿Cómo te vas a buscar la vida? Con el asfalto. No hay manera. Entonces, también ahí están surgiendo muchas cosas de supervivencia. Sí. ¿Y qué le dirías a todas las personas que ahora mismo están queriendo ser facilitadores o instructores de Tantra y quieren dar clases de Tantra y se quieren formar y, y bueno, quieren empezar a compartir, ¿no? También. A ver, yo siento que uno, antes de ponerse a formarse en Tantra porque quiere ser facilitador de Tantra, ¿sí? Yo si me formo en, no sé, en una carrera de medicina para curar a otros, ¿sí? Tendría que tener un conocimiento de mi propio cuerpo y de cómo yo me mantengo saludable, ¿sí? Cosa que no hace nadie, ¿vale? Si soy un fontanero, tengo que poder arreglar mi propio váter, ¿no? Pero bueno, si ya quieres ser un facilitador de tantra o de algo espiritual, sé un poco humilde. Primero haz tu propio camino y no hables de la experiencia de tu guru, habla de la tuya. Vívelo tú primero, ¿sí? Entonces, para mí, un curso de Tantra o un buen maestro de Tantra es el que lleva a la gente a tener sus experiencias bien, bien profundas, que no tengan solamente ideas y dogmas, hasta la muerte, como decía Osho. O sea, si tú no te puedes rendir a la vida y a la muerte, ¿sí? Entonces estás simplemente compartiendo algo que te han contado, que puede ser muy bonito, ok, ¿sí? Entonces yo siempre le digo, si quieres compartir algo, por favor, comparte tu propia experiencia, no seas un imitador, ¿sí? Claro. Sí, porque muchas veces nos quedamos solo con las técnicas, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver a otra persona como
pone música y le invita a la gente a saltar, a gritar o a lo que sea, a respirar, y uno puede repetir eso porque es muy fácil, ¿no? También. Cualquiera puede hacerlo, digo. Bueno, sí, por hacerlo lo puedes hacer. A lo mejor hasta la gente se despierta y tú sigues dormido y roncando. Pues mira qué bien. Pero yo, a ver, yo aconsejo que haya un poco de humildad y que si vas a enseñar una técnica o una meditación, que por lo menos la hayas experimentado tú, no una vez, sino muchas veces, ¿sí? No enseñes la dinámica hasta que no hayas hecho por lo menos 21 días de dinámica 3 veces, por ejemplo, ¿sí? Puedes decirle a alguien, oye, mira, estoy haciendo una meditación que me está sentando fenomenal, te la aconsejo, ¿sí? Por ejemplo, pero no vayas de maestro hasta que tú no hayas vivido eso. Y claro, eso nadie tiene derecho a saber si tú estás listo o no estás listo. Eso es algo que tienes que hacerlo tú, ¿vale? Pero sé honesto contigo mismo y sé humilde, ¿sí? De hasta dónde tú has llegado. Y eso se siente muy, muy bien en el plexo solar, ¿sí? Si todavía tienes el plexo solar muy tenso, ¿sí? Pues entonces haz un trabajito, porque ahí está la forma en la que usas tu poder, tanto enseñando como en la vida cotidiana. Siéntete, sé realmente humilde. ¿Cómo te llevas con tu papá y con tu mamá, por ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde la vida te toca el ego? Vete rindiéndote. No significa que tengas que ser perfecto y que no te toque nada antes de ponerte a enseñar, pero mójate, por favor, mójate. Mete, o sea, aquí es meter toda la carne en el asador. No sirve un poquito, es toda la carne en el asador. Mm. Te lo pregunto porque estoy comenzando varios grupos de profundización en tantra, de gente que le interesa, le llama la atención por diferentes motivos, pero enseguida todos rápidamente me dicen, pero ¿y cuánto tardo para el profesorado? ¿Cuándo voy a ser instructor? Y esto es como un vicio que quedó mucho, por lo menos acá en Argentina, de que ya tenemos instructorados de yoga de una semana, incluso hay muchos que son a distancia, ¿no? Y hay gente que se mete directamente a instructorados de yoga sin haber practicado, sin haber sido practicante o sin... eh, o las formaciones, digamos, las escuelas están tan ávidas de dinero y de tener alumnos que ni siquiera comprueban de que la gente esté practicando. Y claro, ese vicio se puede trasladar también a la comunidad tántrica. Y por eso te pregunto, porque por un lado, eh, yo tengo ganas de compartir y tengo ganas de que esto se difunda, pero eh, digamos, es difícil establecerlo en parámetros que a veces la gente te pide de tiempos, de cantidad de seminarios, porque creo que a veces los que somos de otra generación, que hemos dedicado nuestra vida a esto, y no como un proyecto laboral o de formarme para enseñar, sino que lo hemos hecho porque nos ardía. No sé, creo que en eso tenemos eso en común, o sea, nos hemos metido de cabeza de jóvenes sin... Y en esa época esto no era una profesión prometedora, o sea, era todo lo contrario, era la ruina, ¿no? Era, o sea, meterte en esto era como, no vas a ganar dinero nunca en tu vida, pero lo hacíamos igual porque nos ardía, ¿no? O sea, inclusive estaba mal visto por la sociedad. Hoy está bien visto, es como cool dedicarse a esto. Entonces, por eso te pregunto, porque a veces no sé cómo manejar estas expectativas de la gente que quieren ya ponerse a compartir. Y si les digo, bueno, no sé, 4 o 5 años, eh, no, todos se van a ir, ¿no? Pero tampoco les puedo decir en un mes. Bueno, pero es que ahí te tienes que desafiar a ti mismo, amor. Yo por eso no, yo les digo, o sea, yo hago una formación de 3 años, ¿sí? Y les digo, y no te voy a dar un diploma,
no te voy a dar, les doy un diploma súper bonito que no dice nada de todo eso que haya que decir, tal, pero es un diploma precioso, la verdad. Porque los hago meterse y meterse y meterse y meterse y meterse y ellos hacen un montón de sacrificios para venir y yo no lo pongo fácil. No lo pongo fácil precisamente por eso. Entonces yo lo hago así porque yo, y además les digo, tú vas a saber cuando estás listo, cuando estás desobrado, cuando te ha tocado el corazón de tal manera, estás tan extasiado que no te queda otro remedio que compartirlo con la humanidad, pero no porque tú tengas que ganar dinero, sino porque no te queda otro remedio, sí, entonces estás listo. Pero yo ahí no se lo pongo fácil, y si se van, que se vayan, Edu. Eso a mí no me importa, porque un discípulo de verdad reconoce un maestro de verdad, y un maestro de verdad reconoce un discípulo de verdad, y no hace falta que no vengan, Edu. Dile, yo siempre digo, mi jefe es el universo, él me mandará a la gente que quiera, yo estoy a servicio, yo no tengo que estar buscando gente, ¿vale? Que sí, que a veces el dinero parece que apremia, pero es que yo creo que para mí ese ha sido el secreto. Yo he estado días, hace ya muchos años, diciendo, aquí estoy. Hay una historia de un maestro que está sentado en una cueva esperando a que llegue un discípulo, y llega uno, ¿sí? Es que es hasta ese punto que te tienes que rendir, como maestro también, ¿sabes? Como maestro también. Y si para un discípulo, mmm, si tú le dices 3 años es demasiado, le dices, ahí está la puerta. Sí. ¿Mm? Sí, creo que estoy en ese proceso, justo ahora que el Tantra se está haciendo tan difundido acá y que todo el mundo quiere, pero claro, estoy viendo también como esos límites, ¿no? De- que que es muy importante también. Es algo que muchas veces lo hablamos y siempre me decís lo mismo, pero bueno, quería que ahora quede grabado. Está bueno. Claro, Edu, por eso, por ejemplo, a mí me encanta hacer trabajos con parejas, porque el trabajo de la pareja, las parejas se ponen a trabajar el uno con el otro porque hay un amor y ellos lo que quieren es encontrar un camino mutuo, ¿sí? Para que ese amor circule. Entonces, eso es una meta, ¿sí? Entre ellos, que no es la meta de ahora tal. O, por ejemplo, no sé, llevar el tantra a cosas muy prácticas y muy cotidianas y sacarlo del rollo de vamos a formar maestros o vamos a crear una gran escuela tántrica. No, es como, por ejemplo, ahora estamos haciendo cómo llevar la información del tantra a gente que está empezando con su sexualidad, o sea, para que la educación de la energía sexual cuando se despierta llegue a la gente. O sea, cómo hacer del tantra algo práctico, ¿sí? Algo que llegue a todo el mundo, que vaya más allá de esta historia de la escuela de yoga, del maestro de yoga, tal y cual y no sé cuantitos, sino, chicos, aquí tenemos una información muy valiosa, pruébala. ¿Sí? Pruébala para ti, pruébala. ¿Qué tal si la sexualidad te la vives de esta manera en vez de esta otra? Pruébalo. Y como muchas de las enseñanzas están basadas en una experiencia propia, te das cuenta que las personas empiezan a probarlo y se sienten más felices, más libres, más amorosas, ¿sí? Y ese es el propósito del Tantra, no hacerte un gran gurú, ¿sí? Bueno, a mí me pasó que después de ese proceso de 2 meses y medio en India, ahí contigo, no me sentí más feliz, más libre. O sea, estuve como 3 meses llorando, ¿no? Claro, Recién, claro. y pasándola muy mal, y recién después me sentí. Creo que hasta con los años empezó como a florecer algo que nació de ahí, ¿no? Pero al principio
no era cómodo lo que se destapó. Pues por eso, amor, uno tiene que saber que está ahí y que la primera fase del tantra lo que te va a hacer es te va a enseñar y te va a sacar toda la mierda. Igual cuando haces una limpieza de colon, ¿sí? Pues primero sale toda la mierda y entonces tienes que mirarte el dolor, entrar ahí, poderte morir con ello, rendirte a todo, y etcétera, etcétera. Y luego empiezas a estar cada día más abierto, más feliz y todas esas cosas que tú quieres. Por eso te digo, el que quiere, aunque al principio piense que lo va a hacer deprisa, si es honesto, ¿sí? Y si el maestro te mete ahí dentro en la verdad de las oscuridades internas, pues no es un proceso así ligerito. Con el yoga tú puedes hacer unas posturitas muy guays. Con ese yoga, ¿eh? No me estoy metiendo con el yoga, que yo sé que el yoga es algo muchísimo más grande, pero yo sé que, por ejemplo, en Tailandia, en Koh Phangan, hay estas escuelas de TTC de yoga, ¿sabes? El Teacher Training de Yoga, que son todos americanos que no se han mirado nada, que lo único que están es sonriendo maravillosamente y ahí no hay verdad de ninguna. O sea, tú rascas así un poco y no hay ninguna verdad, pero bueno, por lo menos tienen unos cuerpazos. ¿Sí? Ahora quieren hacer un TTC de Tantra. Yo me fui al señor que lo hacía y lo puse verde, 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 azul, amarillo, todo. Dije, mira, da igual, yo sé que, no, que vas a hacer lo que te dé la gana, pero yo por lo menos me voy a descargar, ¿vale? Luego, ya cuando me relajé, dije, Ástico, esto no tiene nada que ver contigo. El universo se ocupa de esto. Tú ocúpate de lo tuyo día a día. Y el que venga a ti, tú sé honesto. No te ocupes de lo que hacen los demás. Y ahí me he quedado. No me ocupo de lo que hacen los demás. Un Edu. poco a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Porque a veces el formato que busca la gente es como ese TTC de 200 horas, y, y yo digo, 200 horas no es nada, ¿no? Pero bueno, Nada. ¿cómo hiciste vos para, qué formato le diste vos, ¿no? Para sentir que no era ese TTC, Bueno, primero es que a tus formaciones, a tus procesos estos. claro, yo mi formación la he llamado ¿Quién soy yo? O sea que el camino, el recorrido es a través de ti mismo, ¿vale? De ese recorrido de quién soy yo, ¿sí? A lo mejor 2 o 3 personas, ¿sí? Se han lanzado a enseñar, ¿sí? O 4 o 5, se han lanzado a enseñar desde un lugar tan precioso y ese lugar salió porque hicieron todo este recorrido. ¿Sí? Nosotros o sea, hay partes de la formación donde entramos con la mirada al ego, al super yo, al mini yo, a todas las estructuras de poder del ego internas, bueno, al niño interior. Claro, es que hacemos un recorrido de mirada hacia uno mismo que es suficientemente profundo, yo creo, para que una persona ya no pueda ser deshonesta ni consigo mismo ni con los demás. Entonces, son 3 años, eran 3 años, y bueno, siguen siendo 3 años en este próximo formato, pero yo no les prometo que van a ser profesores, yo les prometo que como mucho se van a asomar a la magnificencia de su propio ser. Y a partir de ahí que su ser haga lo que tenga que hacer, lo que haya venido a hacer. ¿Sí? Mm. Sí, muy interesante el enfoque. Yo, por supuesto que como lo estoy encarando es como un proceso personal y lo estoy apuntando totalmente hacia el autoconocimiento y el proceso de cada uno, ¿no? Y nada, hay que, sí, uno como guía tiene que tener el coraje de decir, no sé cuánto tiempo, no sé, depende de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que también viene como a punto caramelo y Claro, claro, claro. sabes con quién te vas a encontrar. Es así. Hay gente que viene a punto de caramelo y hay gente que te hace de maestro a ti, de repente. ¿Sí? Claro, es que Dios se disfraza de muchas Bueno, maneras.
hay muchos, me acuerdo mi maestro de yoga me contaba muchos relatos, y en la India hay muchos cuentos que relatan historias de maestros que, digamos, que en esa época no había competencia, era todo más honorable. Entonces, los maestros hacían debates o sucedían estos encuentros, y de repente un maestro le daba a todos sus alumnos a otro, y decía, bueno, ahora tú eres mi maestro. Es como, no había esta competencia que hay ahora, ¿no? Y creo que por eso uso mucho de ejemplo esa mente oriental, ¿no? Esa simpleza basada también en la espontaneidad, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que ahora que con este tema virtual estoy dando mucho más charlas, estoy hablando mucho más de Tantra con la gente porque se multiplica mucho el potencial. Veo que vos también estás dando un montón, cuando antes tal vez dábamos una vez por mes o algo así, ¿no? Entonces, eh, y me estoy dando cuenta que de lo que más estoy hablando es de entender lo que significa ser occidental, ¿no? O sea, ¿qué es ser, o sea, esto que somos, ¿no? A ver, estos 5.000 años de condicionamiento judeo-cristiano y la cultura industrial y capitalista, y cómo nos condiciona. O sea, más que entender el Tantra, me parece que es mucho más rico entender eh, qué es ser occidental. Me estoy dando cuenta que dando tantas charlas de Tantra, estoy dando charlas de qué es ser occidental. Sí, sí, sí. Yo es que siento que es una cosa básica en el ser humano, es el miedo a la muerte, el miedo a no sobrevivir, ¿sí? Cuando tú te has enfrentado a la muerte, todo es más fácil, económicamente, a todos los niveles, porque ahí entra una confianza de que yo no me voy a morir de hambre, ¿sí? O sea, a mí no me va a faltar nada. ¿Mm? Estoy aquí presente, esperando. Y si llega el momento en que me tiene que faltar de algo, es porque es el momento en que me toca dejar este cuerpo y ascender. Entonces, pues ese momento me lo miraré cuando llegue. Y mientras tanto, es porque todo está basado en el miedo a la supervivencia. ¿Sí? Todo, hasta el éxito, está basado en eso. Porque si tengo éxito, me quieren más, tengo más poder de supervivencia. ¿Sí? En el momento en que sabes que en realidad ya estás muerto, si es una cuestión de tiempo, ¿sí? Pues entonces, mientras tanto, entrégate, y a veces es una cuestión práctica. Uno da un curso, tiene que ganar un dinero, se legaliza por si a uno le pasa algo para que no pase nada y que todo bien y porque tal y porque hay un estado y entonces estás pagando unos impuestos, pues estás pagando unos impuestos, en realidad luego dices, estoy colaborando con unas autoridades con las que realmente no estoy de acuerdo, y no porque yo sea de derechas o de izquierdas o de arriba o de abajo, no, es que esa jerarquía que existe en el mundo, que solamente existe porque todavía somos monos asesinos, ¿vale? Y aparentemente el rey nos está protegiendo del enemigo, ¿vale? El rey, cuando digo la autoridad, nos está protegiendo del enemigo, ¿vale? Porque todavía somos monos asesinos peleándonos por la supervivencia, y estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y tenemos toda la tecnología del mundo y todavía creemos eso. O sea, no hemos Claro. usado toda la tecnología para que haya una gran abundancia para todos y para que esa cosa de la supervivencia del individuo que depende de no sé qué ya esté calmada. No, no. No lo hemos usado para eso. Y yo pienso que hasta que el ser humano no esté en paz con su sexualidad, ¿sí? Como que se haya destaponado de aquí y de aquí abajo y se dé cuenta que él no depende de ningún gobierno y de ningún poder, que está vivo porque Dios quiere, ¿sí? En ese momento empezamos a tener un poco más de coraje, ¿no te parece? Es Sí, muy... justamente cuando dije lo que significa ser occidental, enseguida tocaste el tema de la muerte, ¿no? Entonces me di cuenta, claro, los occidentales tenemos ahí justo metido algo que, a diferencia de Oriente, para ellos son diferentes disfraces que van pasando, y la conciencia es eterna, y nosotros, claro, tenemos un miedo a la muerte, pero que ni siquiera nos lo hemos mirado. O sea, ni siquiera sabemos que existe ese miedo ahí debajo de todo, y Exacto. bueno,
Por eso nos tienen dominados. O sea, Es muy interesante también que, sí. Me acuerdo hace como, no sé, hace más de 10 o 15 años, me acuerdo que yo estaba con todo el rollo este de los Illuminati y el fin del mundo, porque todavía no había llegado el 2012 y yo estaba con todo esto de prepararse para que si pasaba algo yo iba a estar en una comunidad con una huerta y con todo esto, y vos vivías en la ciudad, y yo te dije, Asti, pero viene el 2012 y vos me dijiste, bueno, el fin del mundo me encontrará bailando en la ciudad y me moriré, y si me tengo que morir es porque me tengo que morir, si igual en algún momento me voy a morir. Yo me quedé así como flipado, no era la primera vez que me daba cuenta de eso, ¿no? Como que me trajiste esa enseñanza tántrica, pero de la muerte, no de algo sexual, sino algo más profundo todavía que es la muerte, y es eh, ese fluir con la muerte, tomarlo como algo natural y como algo real, y entonces eh, ya está, ¿no? Porque últimamente con esto del virus, sobre todo, es como un gran maestro tántrico, porque te podés morir en cualquier momento y la humanidad se puede terminar ya y todo se puede. Hay muchas personas para las cuales la muerte es no poder tomarse nunca más un avión, por ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que el Tantra es un gran aliado en este sentido porque lo importante es vivir cada día con totalidad y disfrutar porque estamos constantemente rodeados de belleza y el cuerpo humano es una máquina de éxtasis constante si te relajas y te entregas a eso, ¿no? Pero es como que esa negación de la cuestión de la muerte hace que estemos tensos todo el tiempo, pero ni siquiera sin saber por qué, ¿no? Exacto, exacto. Es que es exacto. Y además lo que pasa con el COVID es que no solamente te da con el miedo a la muerte, sino encima es el miedo a la muerte sin amor, porque es que ahora la gente que se muere y va al hospital, nadie los puede acompañar. Hay unos señores vestidos de astronautas tocándolos como si tuvieran, ¿sí? Y entonces se mueren totalmente desconectados de ese calor, ¿sí? De ese amor que te recuerda para qué has vivido, ¿sí? Y entonces esa desconexión es terrible, porque el miedo a la muerte es muy grande, pero el miedo a vivir sin amor, ¿sí? Es aún peor que la muerte. Y eso no lo ha visto nadie. Vamos, no lo ha visto nadie. No se mira. ¿Sí? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser más productivos? ¿Para tener más dinero? ¿Para qué sirve la vida? Claro. Y todo esto que estamos hablando suena muy a cliché o cualquier que se puede leer en cualquier libro, pero lo interesante del Tantra es que te da el contexto y las herramientas prácticas para poder vivir una muerte aquí ahora, ¿no? O sea, para poder experimentar ese momento tan sagrado y tan potente que es la muerte, sin tener que morirte físicamente, sino a través de las respiraciones y los movimientos y la meditación guiada, poder acceder a eso en un contexto de trabajo con uno mismo. Y es súper rico eso del Tantra también. Es algo que siempre me están pidiendo de que hable del Tantra y la muerte, ¿no? Porque hay gente que ya sabe un poco que va del sexo, pero también con la muerte, o preguntan sobre el Tantra negro, por ejemplo. Y yo les cuento que sí, el Tantra negro en India se ha utilizado mucho como magia negra y sacrificio de animales, pero que también en India hay gente que hace Tantra negro, pero no haciéndole daño a nadie, sino que están en bolas y viven en los crematorios constantemente, donde constantemente se están cremando los cuerpos como una forma de recordarse constantemente eh, el tema de la muerte, ¿no? Es como que van directo es muy radical, ¿no? Pero bueno, son los agoris, y es interesante también ver ese, ese aspecto del Tantra que tal vez no es que no es para todo el mundo, claramente, pero está bueno por lo menos como curiosidad darle una mirada de que tal vez hay gente que siente el llamado, ya sea porque hizo trabajo en vidas anteriores y ya directamente ve todo lo que le ofrece la sociedad y todo esto,
y va directamente ahí, ¿no? A la nada misma. Es súper radical. Es que hablamos esto como si fueran grandes términos, pero en realidad es muy sencillo, porque si tú realmente te despiertas por la mañana y te das cuenta que estás vivo, ¿sí? Y sabes que podrías estar muerto, ¿sí? Lo sabes, y que de hecho hoy es un día menos y más cercano a la muerte, si lo sabes, ¿sí? Es sencillo, es que no hay que ser gran filósofo, ¿no? No hay que ser nadie especial para realmente empezar a darse cuenta de que hoy es un día menos, ¿sí? Para mi muerte. Y eso no tiene nada que ver con el COVID. El COVID, o yo qué sé, se me puede caer un tiesto encima. Antes ibas a coger un avión y a lo mejor te daba miedo volar. Ahora no, ahora te da miedo contagiarte del COVID en el avión. Eso es que es para morirse de la risa. Tener la muerte todo el rato ahí. Pero claro, es el ego al que le da miedo disolverse. Por eso le da miedo el amor y por eso le da miedo la sexualidad. ¿Sí? Por eso también tenemos esta sexualidad tan de roce, tan de tercer chakra o de primer chakra, porque eso ensalza más el yo, ¿vale? En vez de esa muerte de entrega, en el éxtasis, el yo tiene que desaparecer. No hay éxtasis con mucho yo. Es imposible. El yo se alimenta más del sufrimiento, de las preocupaciones, de las guerras, de las historias de miedo, de todo lo que es contractivo, ¿sí? En cambio, el éxtasis es expansivo. En esa expansión llega un momento que la energía tiene que subir del tercer chakra al cuarto y te da una sensación de que me voy, me voy, me voy, me voy. Y de hecho, cuando hacemos estas respiraciones donde de repente empieza a surgir eso, muchísima gente dice, claro, es que me estaba llegando la energía a la cabeza y ahí era como, claro, un pasito más, te llega la energía ahí y ya te quedas sin pensamiento. Pero ahí toda la estructura se defiende, ¿sí? Tienes que seguir pensando porque si dejas de pensar 2 minutos, ya no eres tú, ¿sí? Entonces ese es el gran miedo, que vuelve a ser el miedo a la muerte, que es el miedo al sexo y que es el miedo al espíritu, a la espiritualidad. ¿Sí? Porque estamos todos amarrados al tercer chakra, así, agarrados. Yo, mi poder, yo, ¿sí? Por eso ahí estamos. A ver si en algún momento hay un saltito colectivo o a momentitos. Pero sí, por eso yo siento que este camino, que lo puedes llamar tantra o le puedes quitar el nombre. Para mí es el camino de la conciencia humana, de reconocer lo que es humano, básicamente. Sí, bueno, porque si le llamas Tantra, Facebook te lo censura también. Así que muchas veces pensé en cambiarle de nombre también, pero bueno, seguimos ahí con la palabra Tantra. Pues sí, pues sí. Bueno, tantra significa expansión de la conciencia, ¿no? O el tejido que lo expande todo. Qué bueno, Asti, bueno, muchas gracias por darme este Vamos, tiempo. sí. Y nada, seguimos por ahí. Terminé 2 termos de mate. ¿No te activa mucho el mate? Sí, pero después también me relajo. O sea, subo, bajo. Como la vida misma. Gracias, Amor, Asti. me alegro de verte. Chao. Chao, amor. Chao.